Hoy por hoy, Ser Andújar. Volvemos a hablar un día más de la Virgen de la Cabeza, de la cultura, de la tradición que gira en torno a ella, pero nos desplazamos de municipio, nos vamos a la comarca de Andújar, nos vamos hasta Mengíbar, a nuestra liturgia vecina, y repetimos invitado. Volvemos a tener en nuestros estudios a Enrique Gómez. Enrique, muy buenas. Hola. Enrique, que es miembro de la Real Academia de la Historia del Instituto de Estudios Jiennenses y como tal va a impartir también una conferencia este domingo en Mengíbar dentro del ciclo cultural que celebran cada noviembre, de su noviembre cultural en Mengíbar, una conferencia que lleva por título 10º aniversario de la visita de la Virgen de la Cabeza a Mengíbar, o conmemorando ese 10º aniversario, va a hablar de una devoción universal, la Virgen de la Cabeza, allí en ese municipio, en Mengíbar. Pues Enrique, básicamente te hemos traído para que nos hables y nos lleves a esa fecha, a esos 10 años de la visita de la imagen al municipio de Mengíbar. ¿Por qué fue? ¿Cómo fue? Fue con motivo para llevarse la Virgen a Jaén, a la catedral, pues hizo una parada y una visita en Mengíbar, la Virgen de la Cabeza. Y yo voy a hablar de la historia un poco de esta cofradía, pero sobre todo hacerles ver que tenemos una historia y una devoción en común, porque la historia de la devoción a la cabeza no es la historia solo de la ciudad de Andújar y de su cofradía matriz, ¿no? Sino que es mucho más universal y hay una historia en común que tienen todas las cofradías y después tienen la suya en particular. Mengíbar es una cofradía del siglo XVI que hizo su presentación en Andújar. No tampoco saben exactamente en qué año se constituyó, pero sí sabemos en qué año vino por primera vez, que es cuando quedaban registradas en la relación de cofradías que anualmente asistían, ¿no? Esta cofradía estuvo hasta el siglo XVIII en activo, hasta la suspensión de Carlos III, a partir de 1773, pero después, cuando en el 1782 se restablecen las cofradías, Mengíbar había desaparecido. Mengíbar no se vuelve a reconstituir hasta finales del siglo XIX. Pues ya vuelve otra vez a tomar su actividad y su presencia en Andújar, ¿no? Pero ahí estuvo casi todo el siglo XIX desaparecido. No venía a la cofradía, aunque aparezca en relaciones de cofradías del XIX y tal, no venía a la romería de aquel siglo, ¿no? Y esto fue lo que le hizo que no utilice el título de real, porque el que muchas cofradías utilicen las antiguas, las que estaban en el siglo XVIII, estén utilizando en la actualidad el título de real, es debido a que cuando el rey la restituye, le da unos estatutos, el rey, como la de Andújar. Entonces, ellas pasan a denominarse reales cofradías, porque reciben un estatuto real, a diferencia del estatuto diocesano que otorga el obispo, que después va a ir otorgando ya el obispo, ¿no? Como era el rey quien había suspendido las cofradías y había mandado retirar los estatutos en el siglo XVIII, es el rey el que tiene que volver a restituirlas, pero con un cambio en los estatutos, y los estatutos se lo da. Por tanto, reciben un estatuto del rey. De ahí la denominación de real. No es que le den después un título especial particular a cada uno, sino que por el solo hecho de haber recibido en su reconstrucción o restitución un estatuto para regirse dados por el rey, ellas pasan a denominarse reales cofradías. Eso ocurre en la de Andújar. Aquí se llegó a pensar, y hemos estado pensando durante muchos años, que el título lo recibíamos con motivo de la visita de Isabel II a Andújar, que se trajo a la Virgen de la Cabeza y que le dio el santuario, le hubiese dado el título de real. Incluso en tiempos de Isabel II es cuando se devuelve en 1844 el santuario a la cofradía que le había sido quitado o
retenido cuando las desamortizaciones de los bienes de la iglesia, ¿no? Entonces, le devolvieron el edificio, pero no le devolvieron el contenido del edificio, ¿eh? Que eso... Entonces, para que veas que eso hizo... Entre la suspensión de la romería en 1773, de la romería no, de las cofradías, después viene la Guerra de la Independencia, después vienen las desamortizaciones eclesiásticas, que la Virgen se tiró 10 años en Andújar, en el convento de San Francisco. O sea, que 10 años consecutivos no hubo romería. Tú imagínate lo que costaría a los del siglo XIX retomar la romería otra vez al esplendor que podía, claro. ¿Qué pasa? Que entonces venían 4 cofradías, o sea, 4, pero no 4 literales como yo digo, pero sí un número muy pequeño, que si había 67 o 70 cofradías en el siglo XVII y parte del XVIII, aquí si venían 10 a lo mejor eran ya muchas, ¿no? Entonces eso hizo una merma enorme, ¿no? Entonces, Mengíbar no utiliza el título de real porque fue suspendida prácticamente casi todo el siglo, por lo menos desde que se suspende en 1773 hasta 1889, que no se vuelve a reconstruir la cofradía. Pues mira, había estado un siglo, más de un siglo sin actividad, ¿no? Entonces eso le afectó a Mengíbar. Mengíbar, una cosa significativa es que fue una de las pocas ciudades que aportó para la coronación. De 1909 aportó 50 pesetas, cosa que no hizo la mayoría de los ayuntamientos de la provincia, a pesar de que el alcalde de Andújar y el diputado Prado y Palacio le habían escrito una carta a los ayuntamientos pidiéndole que hicieran una contribución, ¿no? Entonces, en Mengíbar hay una gran devoción a la Virgen de la Cabeza, pero yo también quiero transmitirle a los mengibareños y a los devotos de la Virgen de la Cabeza que valoren la historia en común, que a veces se habla, es que eso de Andújar, no, Andújar no, la aparición, el lugar fue aquí, es verdad, el santuario donde se celebra la romería es aquí, pero el resto de lo que es toda la devoción, la coronación es para todas, no es solo para Andújar, es común a todas las cofradías. Y así todas estas tradiciones, el camino, los recuerdos, etcétera, todo eso es de todas las cofradías, estén donde estén. Lo único que hago es físicamente el lugar tenía que estar ubicado en algún sitio y le correspondió a Andújar. Entonces deben de tomar conciencia de la importancia de la historia, que a la propia que todas tienen, porque todas tienen su historia, ¿no? Hay que añadirle la que es común, por la cual todas deben de sentirse también orgullosas, todas las cofradías. Y parte de ello también. Bueno, pues yo creo que me parece interesantísimo, sobre todo para ellos y ellas, los vecinos y vecinas de Mengíbar, para que conozcan un poco más su tradición, sus costumbres y la cofradía que los hace, que los trae cada año aquí a la romería de la Virgen de la Cabeza, que también, como bien dices, es suya, en parte. Una visita que realizaba hace 10 años, lo hacía también en más municipios, ¿no? Sí, claro, todos los que había en el camino, creo que se la llevaron pues por Fuerte del Rey, la llevaron creo que por varios sitios, o la trajeron por ahí, en varios sitios fue visitando a los pueblos, ¿no? Igual también pasaría, pues claro, también pasó en el año 78, en la famosa Ruta del Pastor, que hicieron cuando llevaron a Colomera la imagen de la Virgen de la Cabeza, que eso yo creo que es el desplazamiento mayor que ha hecho la Virgen que veneramos en el santuario, ¿no? Bueno, pues una conferencia a cargo de Enrique Gómez para conocer la devoción, pues eso, en su ámbito universal de la Virgen de la Cabeza en Mengíbar, y que va a finalizar con la proyección de un vídeo sobre el paso de la Morenita por el municipio de Mengíbar en el año 2009, o sea que va a ser un cierre bastante interesante y bonito para recordar. Enrique Gómez, como siempre te agradecemos que acudas a nuestra llamada. Muchas gracias a ti. Hoy por hoy, Ser Andújar.